20 años. Ese es el tiempo que la afición del Arsenal ha estado esperando. 20 años de terminar en segundo lugar. 20 años de el próximo año será el nuestro. 20 años de escuchar que no tienen lo necesario. La última vez que el Arsenal levantó el trofeo de la Premier League, Thierry Henry destrozaba defensas. La última vez que llegaron a una final de Champions League, todo terminó en lágrimas en París contra el Barcelona en 2006. Desde entonces, nada en esas competencias, solo subcampeonatos, corazones rotos y una larga y dolorosa reconstrucción. Ni siquiera la FA Cup y las dos Community Shield logran endulzar un poco al quedarse tan cerca. Pero esta temporada es diferente. Esta temporada el Arsenal no solo está persiguiendo el título de la Premier League, sino que está a punto de ganarlo. Y el 30 de mayo en Budapest saltarán al césped del Puskás Arena para la final de la Champions contra el PSG, su primera final europea en 2 décadas. ¿Y el hombre detrás de todo esto? Un tipo que alguna vez fue llamado el mayor error del Arsenal, un entrenador del que se burlaron por ser obsesivo, paranoico e incluso inestable, un técnico de quien sus críticos decían que nunca ganaría un título importante, Mikel Arteta. Y lo que ha hecho en el Arsenal esta temporada es nada menos que extraordinario. Pero para entender cómo finalmente lo logró, necesitamos volver atrás, muy atrás. Para comprender realmente lo que está pasando en el Arsenal ahora mismo, hay que entender el peso de esa historia. Este no es un club cualquiera. El Arsenal ha ganado 13 títulos de la máxima categoría inglesa. Es el tercer equipo más exitoso en la historia del fútbol inglés. En la era Premier League han ganado 3 títulos, todos bajo el mando de Arsène Wenger, en 1997-98, 2001-2002 y la legendaria temporada de los Invencibles en la 2003-2004. Aquel equipo de los Invencibles no solo ganó la liga, completó las 38 jornadas invicto, 26 victorias, 12 empates, 0 derrotas. Henry, Vieira, Pires, Bergkamp, Ashley Cole. Realeza del fútbol. Pero aquí está el problema con los Invencibles, eso fue en 2004, y desde entonces el Arsenal ha estado persiguiendo ese fantasma. Han esperado 22 años por otro título de liga. En Europa la historia es aún más dolorosa. El Arsenal nunca ha ganado la Champions League. Su mejor participación fue en 2005-2006 cuando llegaron a la final en el Stade de France. Se enfrentaron al Barcelona de Ronaldinho, Eto'o y Deco en su apogeo. El Arsenal perdió a su portero Jens Lehmann por tarjeta roja en el minuto 18. Sol Campbell los adelantó a pesar de todo. Estuvieron a 13 minutos de la gloria europea. Entonces Eto'o empató, Belletti marcó el de la victoria y el Arsenal perdió 2-1. Esa fue la última vez que el Arsenal llegó a una final de Champions. Hasta ahora, 20 años después. Y la espera está matando a la afición. Cuando Arteta tomó el mando en diciembre de 2019, el Arsenal era un caos. Estaban décimos en la liga, lejos de la Champions, conseguían goles por todos lados y nadie sabía ya qué representaba el equipo. Arteta venía del cuerpo técnico de Pep Guardiola en el Manchester City y durante años intentó jugar exactamente así. Fútbol de posesión puro, presión alta, salida desde atrás, dominio de la posesión, tiki-taka en el norte de Londres. Incluso usó laterales invertidos y falsos nueves, cosas clásicas de Pep. Y funcionó en cierto modo. El Arsenal mejoró cada temporada, pasaron del octavo al quinto puesto, luego al segundo otra vez y de nuevo al segundo. 3 subcampeonatos consecutivos. El primer club en la historia de la máxima categoría inglesa en hacer eso 2 veces. Se convirtieron en el equipo del casi. Casi ganan la liga, casi llegan a la final de la Champions el año pasado contra el PSG, casi. Y las críticas fueron brutales. Llamaron a Arteta un clon de Pep. Lo llamaron blando. Dijeron que estaba obsesionado con la posesión. Decían que su Arsenal era vistoso pero que no sabía rematar a los equipos. Decían que nunca ganaría un título jugando así. Así que este verano Arteta hizo algo valiente. Lo dinamitó todo. No los cimientos, sino la filosofía. Miró sus 3 subcampeonatos y se hizo una pregunta. ¿Qué es lo que realmente falta? Aquí es donde la historia se pone interesante. Porque Arteta no solo hizo ajustes en su sistema esta temporada, reconstruyó por completo la forma en que el Arsenal gana los partidos. Durante años, el Arsenal de Arteta fue uno de los equipos más ofensivos de Europa, al igual que el City de Pep. Posesión. Pero esta temporada el enfoque ha dado un giro radical. Ahora todo gira en torno a la defensa y a las jugadas a balón parado. Los números son de locura. El Arsenal tiene el mejor registro defensivo de la liga, son el equipo que menos goles permite, el que menos disparos recibe y el que tiene la métrica de goles esperados en contra más baja de la Premier League. David Raya ganó el Guante de Oro por tercera vez consecutiva. Han encadenado una portería a 0 tras otra, con Saliba y Gabriel consolidados como una de las mejores parejas de centrales del planeta. Y luego están las jugadas a balón parado.
El Arsenal se ha vuelto absolutamente letal en saques de esquina y tiros libres. A principios de temporada, de sus primeros 16 goles en la Premier, 11 llegaron en acciones a balón parado, 11 de 16. El entrenador de jugadas a balón parado, Nicolas Jover, ha convertido la pelota parada en el arma más mortífera del Arsenal. Cada córner se siente como un gol inminente. Los críticos han empezado a llamarlos Set Piece FC. Dicen que el Arsenal es aburrido, que su fútbol es feo, que no es el fútbol real del Arsenal. Analistas, aficionados rivales y espectadores neutrales se quejan de que los partidos del Arsenal no tienen suficientes goles en jugada abierta, que el equipo se dedica a sacar victorias por 1-0 y que verlos es un suplicio. Pero esta es la respuesta de Arteta: no le importa. Y honestamente tiene razón de que no le importe, porque por primera vez en años el Arsenal está ganando de verdad. A los mismos entrenadores que fueron elogiados por tirarse atrás en sus mejores épocas los llamaban genios. Cuando lo hace Arteta, de repente es un problema. El Arsenal no solo defiende y reza, asfixia a los equipos, presionan en oleadas, atrapan a los rivales en las bandas y dejan que los centrales tengan el balón porque saben que ellos no son jugadores que les harán daño. Y si no encuentran el gol en jugada abierta, entonces una vez que consiguen un córner o un tiro libre, el partido básicamente se acaba. Para lograr esta transformación, Arteta necesitaba los jugadores adecuados y este verano el Arsenal reventó el mercado de fichajes. Martín Zubimendi, de la Real Sociedad por unos 70 millones de euros. Él es quien lo ancla todo. Se sitúa en la base del mediocampo, rompe el juego, recicla la posesión y permite que Declan Rice suba más. Con Zubimendi a sus espaldas, Rice se ha liberado. Ha pasado de ser un pivote puramente defensivo a un auténtico monstruo box to box, marcando golazos y llegando al área en los momentos perfectos. Ese doble pivote es ahora posiblemente el mejor de la liga. Víctor Gyökeres, del Sporting de Lisboa, por unos 65,8 millones de euros. El delantero más prolífico de Europa la temporada pasada con 54 goles en todas las competiciones. No siempre es elegante, ha fallado una parte de ocasiones y ha tenido que lidiar con las críticas constantes, pero le da al Arsenal algo que necesitaban desesperadamente: verticalidad. Retiene el balón, tira desmarques de ruptura, estira las defensas y castiga las líneas altas. Convierte el Arsenal de un equipo de posesión en una amenaza real al contraataque. Eberechi S, Noni Madueke, Cristian Mosquera, Piero Hincapié, Christian Norgard y Kepa Arrizabalaga. Ese se ha convertido en un peligro entre líneas, encontrando espacios y creando caos. Madueke le da al Arsenal otro volumen por banda. Mosquera e Hincapié aportan profundidad defensiva de élite. Norgard es un mediocentro de rotación fiable. Kepa es un suplente de lujo para Raya. Una profundidad de plantilla que nunca habían tenido. Y luego está el chico, Miles Lewis Skelly, el canterano de 19 años que estaba casi olvidado esta temporada tras un periodo discreto. Entonces Arteta lo tiró al centro del campo contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions y dio un recital. Ganó 7 duelos, completó 39 de 41 pases y dictó el tempo. El futuro ya está aquí. Miremos el partido de vuelta contra el Atlético de Madrid. La eliminatoria de semifinales estaba empatada 1-1 tras la ida, 20 años de espera se resumían en una noche en el Emirates, la presión era demencial y ¿qué hizo el Arsenal? Ganó 1-0 justo antes del descanso. Gyökeres entregó el balón a Trossard, Oblak rechazó su disparo y Bukayo Saka cazó el rebote para marcar. Lewis Skelly manejó el mediocampo, Saliba y Gabriel anularon a Julián Álvarez y al ataque del Atlético. No fue una demolición por 4-0, no fue una clase magistral de tiquitaca, fue una victoria trabajada por 1-0. Fue feo, fue tenso, fue eficaz y fue perfecto. Esta es la diferencia. El viejo Arteta habría intentado dominar la posesión para llegar con asociaciones, tener el 70% del balón y probablemente habría terminado frustrado contra el magistral bloque bajo de Simeone. El nuevo Arteta sabe exactamente cuándo controlar el juego y exactamente cuándo toca sufrir para ganar. Esto es lo que la gente no entiende sobre este Arsenal aburrido. No son aburridos porque no puedan jugar un fútbol atractivo, son aburridos porque eligen ganar primero. Y ahora mismo, con el título de la Premier casi en sus manos y la final de la Champions esperando en Budapest, esa elección está dando sus frutos. La noticia más importante de esta temporada no son los trofeos, es la transformación del propio Arteta. Durante años, Arteta fue el aprendiz de Pep, el joven entrenador que aprendió en la Masía y al lado de Guardiola. Todo tenía que estar controlado, todo tenía que ser perfecto, la posesión tenía que fluir a través de patrones específicos, incluso cuando los equipos se tiraban atrás y el Arsenal no podía romperlos, la filosofía no cedía. Esta temporada eso se acabó. Arteta ha mostrado una flexibilidad implacable para aprovechar las capacidades de sus jugadores. Ha adoptado un sistema híbrido entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1 que muta según el rival. Contra equipos que presionan, juega a través de ellos con pases verticales rápidos, contra bloques bajos usa los desmarques de Gyökeres y las jugadas a balón parado para abrirlos. Contra rivales de élite se repliega y confía en su estructura defensiva. Incluso ha ajustado la gestión de los partidos. Ahora hay un cambio de energía deliberado entre los minutos 55 y 65, generalmente Martinelli o Trossard, para resetear la intensidad de la presión. Cuando el Arsenal va ganando, no sigue empujando con desesperación, se repliega en un bloque medio compacto, duerme el partido y se lleva los 3 puntos. Esto es lo que hacen los campeones.
No juegan para los videos de mejores jugadas, juegan para ganar trofeos. Y Arteta finalmente lo ha entendido. Así que aquí estamos. El Arsenal lidera la Premier League, ya han asegurado su plaza de Champions para la próxima temporada, perdieron la final de la Carabao Cup ante el Manchester City, es cierto, pero siguen persiguiendo un doblete nacional europeo sin precedentes. De ganarlo, sería la temporada más exitosa en la historia del club. El 30 de mayo volarán a Budapest, entrarán en el Puskás Arena y se enfrentarán al Paris Saint-Germain, el vigente campeón de la Champions, en el partido más importante de la historia reciente del Arsenal. 20 años de dolor, 20 años de espera, todo en una sola noche. La carrera por el título de la Premier está prácticamente decidida. Incluso si el Manchester City gana sus partidos restantes, el Arsenal será coronado campeón si gana los que faltan. Su primer título de la Premier desde 2003-2004, el primero desde los Invencibles. 22 años de espera, terminado. Y luego Budapest, la oportunidad de ganar su primera Champions League, la oportunidad de escribir el nombre de Arteta en la historia del Arsenal para siempre, la oportunidad de silenciar a cada crítico, cada burla sobre ser aburridos y cada duda. Del 10º puesto en 2019 a potenciales campeones de Europa en 2026, de clon de Pep a pragmático ganador de títulos, de pensador obsesivo a ganador implacable. Mikel Arteta tomó la filosofía más criticada en la historia moderna del Arsenal y demostró que todos estaban equivocados al abandonar las partes que no funcionaban. Mantuvo los cimientos, mantuvo la disciplina, mantuvo la obsesión, pero cambió la belleza por el trofeo, cambió el espectáculo por la consistencia, y ahora el Arsenal puede volver a ser grande, no porque jueguen el fútbol más vistoso, sino porque finalmente juegan para ganar, y en el fútbol eso importa. Así que la próxima vez que alguien llame aburrido al Arsenal, recordemos esto: los equipos aburridos también ganan títulos de la Premier League, los equipos aburridos también llegan a finales de la Champions League y las ganan, los equipos aburridos también hacen historia, pero principalmente cuando se ganan títulos se deja de ser aburrido. Mikel Arteta es el entrenador más obsesivo del fútbol, y en 2026 esa obsesión finalmente está dando sus frutos. 2 trofeos a la vista, 20 años de dolor a punto de terminar, ya sea que ganen uno, los dos o ninguno al final, esta temporada ha cambiado el Arsenal para siempre. La espera podría terminar y con ella el Arsenal podría estar de vuelta. Ahora la pregunta es, ¿podrá el Arsenal cerrar la temporada con los títulos de la Premier y la Champions? ¿Será el comienzo de una nueva era para los Gunners? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre el fútbol mundial. Y si crees que el Arsenal ha vuelto a ser grande con Mikel Arteta, espera a ver cómo Joao Neves se ha convertido en uno de los pilares para el poderoso PSG de Luis Enrique. El portugués llegó desde el Benfica como una de las grandes promesas del fútbol europeo y ya se está consolidando como uno de los mejores futbolistas del mundo. Para ver el análisis completo, haz clic en este video de aquí.